empezar con la presentación, la charla de Enrique. Yo quiero decir un poquito simplemente por qué está aquí Enrique. Enrique, cuando presentó el libro suyo, el de No es solo todo lo que reduce, pues puso una serie de cosas que a mí me gustaron, como es una defensa de la minería, defensa del medio ambiente, desde un punto de vista distinto al que estamos acostumbrados a ver. Y por lo tanto, bueno, pues le pedí que si quería darnos una conferencia. Él dijo que sí, estaba de acuerdo, el director también, y la Asociación de Antiguos Alumnos, bueno, su presidente aquí presente, pues también estuvo de acuerdo. Se lo pedimos y entonces está aquí. Voy a leer la chuleta del currículum, porque si no me voy a dejar algo, y esto que no sirva de precedente para los alumnos, Bueno, Enrique Ortega Gironés nació en Alberique, es geólogo desde hace 40 años, inicialmente ejerció como docente e investigador en el Departamento de Geotecnia de la Universidad de Oviedo, pasando posteriormente al mundo de la industria minera, vinculado durante 14 años al Departamento de Geología de Minas de Almadén. Desde 1996, que se fue de allí, desarrolla su actividad profesional como consultor independiente, siempre en relación con actividades geológicas y el sector minero. Ha visitado más de 50 países en Europa, África, Asia y América, trabajando para organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, la Unión Europea, la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional. Y sin nada más, pues paso a que es lo importante que dé su conferencia. Muchas gracias, Tarcisio, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Para mí es una satisfacción estar de nuevo en Almadén, y gracias a la escuela y a la Asociación de Antiguos Alumnos que han facilitado la realización de esta conferencia. Especialmente a Tarcisio, que es el que ha hecho de intermediario o de celestino, según se quiera ver. Como habrán visto en el cartel anunciador de la conferencia, que también ha sido un excelente trabajo de la Asociación de Antiguos Alumnos, la conferencia va a intentar, porque tenemos poco tiempo, pero glosar 4 aspectos. El primero, la minería es hoy una industria maldita. En los países desarrollados nadie quiere tener minas, y con mucha frecuencia las informaciones que se transmiten en los medios son absolutamente falsas, tendenciosas, y esa es la consecuencia del rechazo que tiene desde el punto de la sociedad la minería. El segundo, específicamente lo que se refiere a la minería del mercurio, sobre todo en la minería del oro y en la minería artesanal, se vierten cotidianamente una cantidad enorme de mentiras y de distorsiones que han condicionado la opinión pública, y también que han hecho incluso que organismos internacionales estén gastando millonadas de dinero de forma absolutamente estéril e inútil, porque lo que están haciendo no vale para nada. En tercer lugar, voy a glosar brevemente la importancia del tiempo en geología, porque muchas de las cosas que se hacen en la interpretación del medio ambiente no tienen en cuenta para nada los datos geológicos. Y además es un ejemplo bonito de las dificultades que tiene una teoría científica para introducirse cuando es políticamente incorrecta. Y todo lo que voy a decir yo a continuación sobre la visión del cambio climático es completamente incorrecto desde el punto de vista político. Entonces, ese es el background, el trasfondo de la conferencia. Hay que empezar diciendo que la minería verdaderamente ha hecho estragos medioambientales a lo largo de su historia, eso hay que reconocerlo, pero no más que otras actividades industriales. La conciencia medioambiental de la sociedad llega muy tardía, y entonces la minería, como otras muchas industrias, cualquier otra industria química, metalúrgica, etcétera, ha tenido muchos pasivos medioambientales porque nadie tenía cuidado de eso. Pero con el devenir de los tiempos, la minería se ha convertido en un objetivo específico de los grupos medioambientales, porque son un objetivo fácil. Es mucho más fácil atacar una explotación minera que otro tipo de explotaciones. Entonces, hay muchas imágenes en el mundo que indican que todavía hoy se sigue haciendo realmente animaladas medioambientales. Esta es una mina de jade en Birmania, esta es otra mina de jade en el mismo país. Incluso en medios desérticos se pueden hacer también impactos ambientales como esta es la mina de Zuerat en Mauritania, en medio del Sáhara, o esta es una mina de hierro en Bhubaneswar, en la India. En todos ellos
Y estas son las imágenes que nos enseñan normalmente en todos los medios de comunicación. Hay otros impactos en minería a menor escala, pero que son igualmente peligrosos. Esta es una pequeña explotación casi artesanal de zafiros y rubíes en Madagascar. Madagascar es uno de los países donde más problemas medioambientales hay, porque esta es una reserva, la reserva de Andisabé, donde está lleno de estos famosos animales, los lémures, que son específicos de Madagascar, y en una reserva natural como esta se están haciendo explotaciones de este tipo, donde se están cargando todo el bosque tropical autóctono, lavando grafito sin ningún medio químico y vertiendo todo directamente a los arroyos. Esto existe y esto se está haciendo cotidianamente todavía. También cuando es minería artesanal, individual, a nivel individual tiene poco impacto, pero si lo vemos en conjunto, cuando se juntan muchos, esta es una explotación artesanal de oro en Vietnam, estas son explotaciones auríferas en Camerún, cerca de la frontera con el Congo, y estas son explotaciones pequeñas de carbón en Mongolia. Todas ellas, el conjunto de todas ellas, tienen impactos ambientales realmente muy serios. En algunas ocasiones hay una extraña simbiosis entre minería artesanal y minería a gran escala. Estos son cientos de trabajadores que cotidianamente en una mina de jade de Birmania van a las escombreras esperando que caiga el camión, vuelven la escombrera para recoger los trozos pequeños que ellos pueden menudear. Es muy frecuente que haya accidentes y muertes en todos ese tipo de explotaciones. Y este es el tipo de noticias negativas que salen siempre. Sin embargo, hay otro tipo de cosas, bueno, tampoco hay que ir muy lejos aquí en España para encontrar cosas parecidas. Esto es Cáceres, no recuerdo si es Malpartida o Zafra o Zarza, pero estos son explotaciones pequeñas, una al lado de otro, de granitos, sin ninguna recuperación medioambiental. Al lado de esto, que es lo que vemos siempre y siempre sale en la televisión, hay otras cosas que no salen nunca. Esta es la mina de oro de por aquí pueden ver ya escombreras de Asturias perfectamente rehabilitadas de protección para que no haya infiltración. La mina de Agua Blanca en Badajoz, donde en el mismo modo ven la balsa de dique de estériles perfectamente impermeabilizada, o también cuando empezó la explotación cortaron la vegetación autóctona, la pusieron en viveros y esa vegetación será replantada posteriormente cuando el hueco de la explotación esté relleno para reconstruir el paisaje. Esa es la minería moderna y esa es la que se está haciendo ahora pero que nunca sale en los medios de comunicación. Esta es la mina más grande del mundo hoy que está en operación. Es la mina del Cerrejón en Colombia, el de carbón. Esta corta tiene 3 kilómetros de largo. Y hay varias cortas de este tamaño en explotación simultáneamente. Hay cortas que ya están terminadas. Perdón, vuelvo para atrás. Este es simplemente algún ejemplo para que vean la escala de la explotación. Y esta es una mina ya explotada y el paisaje rehabilitado. Nadie puede decir que ahí hay una mina. Y es una corta tan grande como la otra. Primero se saca la tierra vegetal, la vegetación autóctona, se saca el estéril, después de la explotación se rellena el hueco con estéril y se replanta. Estoy volviendo para atrás. Este es un corte en esta misma escombrera, donde se podía apagar un poco la luz, porque yo creo que se vería mejor, si es posible. Sí, gracias. Aquí pueden ver perfectamente lo que es escombrera y aquí el suelo vegetal que se ha puesto encima. Entonces es como se ha rehabilitado el paisaje en este mismo sitio. Una de las palabras que usan más los ecologistas siempre es irreversible. Para que cualquier cosa pase es irreversible. Entonces, sin embargo, la naturaleza es muy tozuda y esa foto que tienen ustedes ahí no es de muy lejos de aquí, es del Quinto del Hierro. Es la foto de la fuente del Quinto del Hierro donde se ve perfectamente un perfil de suelo antiguo, unos 2000 años, escombreras romanas por restos de escorias y de fundición, y este es el suelo nuevo que se ha regenerado autóctonamente y de forma espontánea. Es decir, que este tipo de procesos no son realmente tan irreversibles. Tampoco hace falta ir muy lejos para encontrar un paisaje reconstruido. Esta es la mina de la Corta Ema, de Puerto Llano. Muchos de ustedes habrán pasado, cuando van a Puerto Llano, al lado de la mina, y esto es una corta
rehabilitada, por el mismo procedimiento que hemos visto antes. Este es el tipo de cosas que nunca salen en las noticias. La minería moderna y cómo se hace es lo que nunca sale. Siguiendo con el ejemplo de la mina de Cerrejón, porque creo que vale la pena, la explotación está a unos 140 kilómetros de la costa. La empresa tiene un ferrocarril propio que lleva el mineral hasta el puerto, y tiene un puerto propio también, donde estocan el mineral de forma diferenciada según las capas por calidades. Entonces, según el pedido que tengan, el barco que llega lo cogen de un stock o de otro. Está todo computerizado, mecanizado, pero lo más importante desde el punto de vista medioambiental, si ustedes han visto minas de carbón alguna vez, ven que siempre está todo negro, todo está sucio, ahí está todo limpio. Cuando se hace el lavado y la molienda del carbón, se les echa productos específicos para evitar la dispersión, y esta es una cinta sin fin que está todo absolutamente limpio. Cuando llega al puerto, este es el puerto de carga, y donde pueden ver la calidad del agua que hay en el mismo puerto. Estas son fotos tomadas en el mismo puerto donde hay pelícaros pescando entre la carga. Eso es lo que nunca sale en las imágenes, y esta es la minería moderna. Pero como se ha transmitido esa imagen tan negativa, nadie hoy quiere tener una mina al lado de casa. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación para nosotros aquí en Europa y también en los países subdesarrollados? Lo primero es que abrir una mina nueva cada vez es más difícil. Cada vez se ponen más requisitos, más condiciones. Todo esto forma parte de la inversión. Es decir, cuando uno abre una mina nueva, tiene que prever el plan de reconstrucción medioambiental. Y eso es un coste que tiene que estar previsto en el plan de viabilidad. Cada vez es más difícil. Y para la gente que quiere hacer dinero rápido, es mucho más fácil crear mafias de mineros ilegales, que como los mineros ilegales son muchos, en esos estados son más difíciles de controlar, y se pone en el mercado un producto que cuesta mucho menos de generar y que es incontrolable. Eso es lo primero desde el punto de vista de los países productores, digamos. Pero desde el punto de vista nuestro, este es un estudio realizado recientemente por la Comunidad Económica Europea, donde ustedes ven aquí la importancia económica de determinadas sustancias minerales y aquí el riesgo en el suministro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuáles son las empresas europeas que están usando determinados minerales y cuál es el riesgo en el suministro? Porque un producto, por ejemplo, como el coltan, la columbo-tantalita, para la industria electrónica, si solo se produce mayoritariamente en el Congo y en el Congo hay guerra civil, hay mucho riesgo de que falle el suministro. Entonces, de acuerdo con eso, se han seleccionado estos metales que se consideran estratégicos para la Comunidad Económica Europea. Todos estos hay que importarlos, mayoritariamente, y son necesarios para la industria de hoy. De esos metales, el antimonio, la fluorita, el magnesio, el tungsteno, el wolframio, y las tierras raras, porque no están por explorar, de todo esto España podría ser productora. Pero todo esto está parado, no hay nada en actividad. ¿Cuál es la implicación económica de esta situación? Según los datos de Confedem, que es la Confederación de Empresarios Mineros, las importaciones mineras de España al año son 50.000 millones de euros. Eso es equivalente a los ingresos de España por turismo. Así de sencillo. Ahí está evidentemente incluido petróleo y gas, que se lleva la mayoría. Pero si hablamos de minerías metálicas, estamos importando 4.000 millones de euros de minería metálica. Y si tuviésemos esas minas en operación, podríamos estar exportando 5.000 millones de euros de minería metálica. Y eso implica en total, la suma de los dos, 9.000 millones de euros que podrían afectar los 20.000 puestos de trabajo, que no se están generando porque la política minera es de minas no, medio ambiente, tacata. Entonces, esa es la situación a la que nos lleva la imagen que tiene la minería y a la que nos están conduciendo los medios. Yo creo que sinceramente que estas cifras son un poco exageradas, pero en cualquier caso estamos hablando de muchos miles de millones de euros y de muchos miles de puestos de trabajo que se han perdido. Pasamos ahora al tema del mercurio. El mercurio, hay tres temas que están absolutamente distorsionados y falseados
siempre que sale en la prensa. El primero, nunca se dice que por vía digestiva el mercurio metálico no se puede asimilar, solo se asimila por vía respiratoria. Pero eso se obvia siempre y se pone cualquier tipo de mercurio, por cualquier método, siempre como un metal tóxico. Tampoco se especifica nunca que para que uno se pueda contaminar o enfermar por el vapor, por el mercurio, tiene que estar respirando mucho tiempo el vapor, no por respirarlo un rato. Se enferma. Bueno, esta diapositiva en realidad a ustedes no hace falta que se la explique porque lo conocen mejor que yo, pero digamos que todo esto llama mucho la atención cuando se explica fuera de Almadén, porque fuera de aquí es el metal un gran desconocido. Y por último, suele haber una enorme confusión con la normativa medioambiental y sanitaria. Es decir, se confunde medio ambiente con enfermedad profesional. Y además hay una gran dispersión de normativa sobre elementos, digamos, el umbral, ¿cuándo se considera contaminación? Entonces, sabemos que el mercurio como elemento, hasta en un determinado nivel, no es tóxico, pero si es un orgánico derivado, si es mercromina o es metilmercurio, ese es altamente tóxico. El metilmercurio es muy soluble. El mercurio inorgánico es absolutamente insoluble. Entonces, no se puede decir aquí hay 2 ppm de mercurio. Dígame usted cómo está. ¿Es soluble o no es soluble? Porque si está como mercurio metálico, me da exactamente igual el valor que tenga. Y eso generalmente no se especifica nunca, ni siquiera en las normativas medioambientales. Entonces, tampoco se dice que el mercurio sale a la atmósfera no solo por la actividad humana. En los volcanes de todo el mundo están echando sistemáticamente mercurio a la atmósfera. Este es el volcán de Pichincha, en Ecuador, y este es el volcán que erupcionó no hace muchos años en Islandia y que generó problemas para la circulación de tráfico aéreo en media Europa. Todo esto está dando mercurio a la atmósfera sin parar y ese mercurio es capaz de estar en forma de vapor, de circular miles de kilómetros. Es decir, que a lo mejor si analizamos el suelo de un país como Madagascar, hay mercurio que puede venir de aquí, porque el viento atmosférico lo transforma. Eso tampoco se dice nunca. Luego, además, en geoquímica, nosotros sabemos que el mercurio, la geoquímica es la ciencia que estudia la composición. En lo que se refiere a la corteza, una parte significativa, aunque sea a nivel de 10 milésimas de la corteza, es mercurio. Pero hay determinados tipos de rocas que tienen más mercurio que otros. Sobre todo aquellas rocas que son oscuras. La materia orgánica es una trampa natural para el mercurio metálico y entonces hay rocas que pueden llegar a tener hasta 400 partes por billón, billón con B. Esta es una pizarra de esquistos negros, alternando con niveles arenosos. Es la zona de Loch Monagh en Escocia, o estas son pizarras negras de Malahide en Irlanda, pero las pizarras de Calimere de aquí tendrían la misma composición. Es decir, esas pizarras pueden tener 400 ppm. Entonces aquí se formula una pregunta interesante. Si yo cojo un trozo de esas rocas que tiene 400 millones de años y esas rocas tienen 400 ppb y esos ppb, de acuerdo con la normativa medioambiental europea, es contaminado, ¿qué quiere decir? ¿Que se contaminó hace 400 millones de años? Es un contrasentido. Hay algunos ambientalistas que son tan estrictos que dicen que eso es contaminación natural. Lo cual tiene mucho mérito, porque supongo yo que contaminar quiere decir alterar el medio ambiente espontáneo de la naturaleza. Entonces, contaminación natural significa que la naturaleza se contamina a sí misma, lo cual... Pero el término contaminación natural queda ahí y nadie lo rebate. Es realmente impresionante el lavado de cerebro que existe en relación con esto. Y entonces el principal problema del mercurio, cuando hablamos en relación con minería artesanal, tiene que ver con la minería del oro. La minería del oro, de forma artesanal, se puede hacer de varias formas en función del tipo de rocas
Esta es una minería artesanal en lateritas, una roca blanda, muy alterada, que se puede excavar con la ayuda de una pala y después simplemente se concentra mecánicamente con bateas para obtener este tipo de pepitas. Estas fotos corresponden al distrito aurífero de Maevatanana en Madagascar. Más complicado es, ahora tengan en cuenta estos datos, se calcula que solo para el oro hay en el mundo 15 millones de personas trabajando en esto. Eso supone el 90% de la masa laboral de trabajadores de minería de oro en todo el mundo. En economía indirecta eso supone unos 100 millones de dólares al año. El valor de la producción de ese 90% equivale solo al 15% de la producción mundial. Es decir, que un enorme número de trabajadores están poniendo en el mercado un pequeño porcentaje de la producción total con un valor de 20.000 millones de dólares y que va a ser acaparada por unos cuantos mafiosos que lo van a poner en el mercado sin pagar impuestos, sin pagar tasas de exportación y sin ningún tipo de control, y que están generando un impacto ambiental mucho más importante que el otro 90% de la producción que está en manos de compañías serias. Esa es la realidad hoy. Pero además de eso, en relación, bueno, estos son otros ejemplos de minería del oro, esto corresponde a Camerún, en el límite con el Congo, donde procesan el oro por métodos mecánicos, y siempre que el oro esté con una granulometría suficiente, se puede extraer de métodos mecánicos sin usar mercurio. A veces los mineros se agrupan en cooperativas como esta. Entonces, fíjense aquí a la izquierda el método de extracción, es decir, a pala y de nivel en nivel para arriba, y así mueven toneladas y arrasan bosques mucha gente al año. Luego hay normalmente las mujeres en familia que se encargan de la parte de concentración. El conjunto de todos estos mineros llegan a hacer desastres ecológicos como estos. Esto es una selva amazónica en Surinam, al norte de Brasil, que han arrasado completamente con el bosque. El problema en estos sitios es que los suelos son lateríticos y una vez quitada la cobertura forestal, el suelo se degrada inmediatamente, es erosionable y la vegetación espontáneamente le cuesta muchísimo de regenerar porque la velocidad de erosión es mayor que la tasa de regeneración. Cuando el oro está en roca dura, el problema todavía es peor. Este es otro distrito de Madagascar, este tipo de chamizos, de galerías que excavan, no tienen explosivos, excavan echando fuego dentro, quemando ramas y luego agua. Y con las rocas calentadas y enfriadas con el agua bruscamente se expanden, se contraen y se rompen, y así van excavando para extraer cantidades ínfimas de oro como estas pequeñas chispas que se ven ahí, pero esto es una roca durísima. Aquí lo difícil es moler la roca para liberar ese oro, y entonces los métodos son completamente rudimentarios. Se hacen molinos en la roca como estos, se mueven a mano con unas mazas y después como bateas unas simples palancas para poder sacar estas pequeñas ínfimas cantidades de oro que luego se ponen en el mercado, como les acaba de decir. Esto todavía tiene un impacto medioambiental pequeño, pero cuando empezamos a manejar el mercurio es cuando tenemos el problema que sale normalmente en los medios. Esta es una explotación de Sudán, donde ya tienen molinos mecánicos, mueven mezclándolo con mercurio, y aquí ya tienen ustedes el mercurio amalgamándose con el oro para extraerlo. Estas corresponden a Ghana, donde ven los diferentes métodos, primero una preconcentración y después a mano, simplemente amalgamando el oro con mercurio para extraerlo. Este sería el producto final y esto es algunas etapas intermedias de la amalgamación. Y aquí es donde empiezan a ver los problemas ambientales y de salud laboral, porque esa gente está trabajando normalmente sin ningún tipo de protección, no trabajan con retorta, el mercurio va a la atmósfera y también están respirando continuamente los vapores. Esta es una de las rastras, para los que hayan leído No es oro todo lo que reluce. Este es el sistema que se utiliza en muchos lugares de América, un molino muy sencillo con grandes piedras. Aquí van echando la zafra
y echan el mercurio y van amalgamando. Hay veces que los métodos son más primitivos todavía y el molino está movido o accionado por las piernas de las mujeres de los mineros que oscilando van moliendo la zafra. Esta es en la zona se llama Madre de Dios, en la selva amazónica de Perú. Entonces, se necesita normalmente una libra de mercurio para tratar una tonelada de roca. De esa tonelada de roca se suelen samar como mucho 20 gramos de oro. El mercurio, digamos, según la cotización de la Bolsa de Metales, en donde se puede comprar aún de forma legal, como en México o en Panamá, vale 4,2 euros la libra. Cuando llega a los mineros, todo por métodos clandestinos, porque la comercialización está prohibida, se ha multiplicado por 10. El valor ya es de 44,5. Si uno le pregunta a los mineros de dónde viene el mercurio, nadie lo sabe. Eso es un secreto que ni las autoridades han sido capaces, aunque lo sepan, supongo que habrá mucha corrupción, muchas movidas, pero nadie lo dice. Ahora, la realidad es que ese mercurio se está usando, como ven ustedes, sin ningún método de protección, están respirando los vapores. Esto es en Mozambique y lo que dicen los ecologistas sin parar es que ese mercurio cae al río, inmediatamente se forma metilmercurio, el metilmercurio es absorbido por los peces y cuando comen los peces se intoxican todos. Eso es absolutamente mentira. Eso es imposible, por mucho que lo diga quien lo diga, porque sabemos aquí que el mercurio es insoluble y ahora veremos algunas pruebas de que eso es así. Pero digamos que lo importante es lo que se transmite y cómo se transmite. Y a pesar de todas las prohibiciones, el mercurio se está comercializando todavía hoy así. Ahí ven ustedes que esto es de Sudán. Este frasco lo conocerán ustedes. La comercialización está prohibida, pero aquí está la bandera de España y aquí dicen pureza 5,9. Es decir, el mercurio español, el mercurio de Almadén, como ustedes saben bien, tenía un precio en el mercado que era más alto que el estándar por su pureza y entonces se sigue vendiendo. No es mercurio de Almadén, pero se comercializa como mercurio de Almadén porque así lo pueden vender un poco más caro. En algunos casos lo venden al por menor y los comerciantes tienen ya incluso un marketing mucho más hispano para que se sepa de dónde viene. Esta foto está hecha en el Perú. Quiero decirles que las fotos que estoy enseñando no están sacadas de internet, digamos, han sido recopiladas a lo largo de muchas visitas y muchos viajes. Entonces, el problema principal es, aquí vemos otra metodología de andar por casa, están amalgamando mercurio con una bombona de butano que sirve de horno, lo están moviendo con manivelas y eso lo está haciendo en medio del poblado. Es decir, que además todo el mercurio que está saliendo de ahí de vapor lo están respirando ellos, pero lo está respirando toda la gente. Esa es la verdadera fuente de contaminación, el vapor de mercurio, no el mercurio que está cayendo al agua. Entonces, en todos los informes de evaluación de impacto ambiental de zonas artesanales que yo he visto, hay 3 errores sistemáticos que se cometen. El primero es la separación entre salud y medio ambiente. Ese mercurio está dañando la salud de la gente que está alrededor, pero su impacto medioambiental es nulo, porque aunque uno analice el suelo o el agua, estará en el lodo del fondo, pero no se puede disolver, no se puede generar metilmercurio en un rato, como están diciendo. En segundo lugar, no hay información de fondo geoquímico. ¿Cuál era el mercurio? Ahora analizan ahí el suelo y dicen 20 ppm de mercurio. ¿Pero cuánto había antes? No lo saben, porque no hay geoquímica de valor de fondo. Para saber cuál es el impacto, tendríamos que tener análisis del suelo antes de que empezase la actividad minera. Y eso no se tiene nunca. Y hay muchos sitios, en la zona de Perú, por ejemplo, donde por las emanaciones volcánicas se ha visto que hay valores de mercurio más altos aguas arriba que aguas abajo de las explotaciones de oro. Es decir, que ese mercurio que está en el suelo no puede venir de la actividad minera. Y en tercer lugar,
deficiencia de métodos analíticos. A mí no me basta que analicen un suelo y me digan hay 20 ppm de mercurio. Dígame cómo está, como mercurio metálico o como mercurio orgánico que es soluble. Eso nunca se analiza. Entonces, esos son fallos sistemáticos que se comentan. Vamos a poner ahora pruebas de que eso de que el mercurio cae al agua y se hace metilmercurio no puede ser. En la bahía de Samaná, en la República Dominicana, apareció un galeón hundido en 1724 que tenía 230 toneladas de mercurio en las bodegas. Ese mercurio se ha sacado, se ha recuperado. Esta foto está sacada del libro de Ángel Hernández de 2007, pero creo que la foto original es de National Geographic. La cuestión es que ese mercurio ha estado pues, más de 250 años en contacto con el agua, porque ahí estaba en las sacas y en los toneles de madera que algunos hubiesen podrido y estaba el mercurio en el fondo. Yo tuve ocasión de ir, esta es la situación de la bahía de Samaná, tuve la ocasión de trabajar en la República Dominicana y, como tenía mucha curiosidad, aprovechando una visita al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Minas, pregunté por casos de contaminación por mercurio en la bahía de Samaná. Esa bahía es una bahía donde se pesca todos los días. Nunca ha habido un solo caso de contaminación. Entonces, si eso es así, yo no me puedo creer que cae una gota en el Amazonas y todos los que comen un pez en el Amazonas. No, lo que pasa es que están enfermos de mercurio porque están respirando el vapor todo el día, que es otra cosa. Vamos a otro ejemplo más cercano. Esta es una foto de Brazatortas, donde al fondo ven ustedes la cuenca minera de Puerto Llano. Estamos en el sinclinal de Val de Azogues, que es la prolongación del sinclinal de Almadén. Es decir, ahí tenemos la cuarcita por un lado, equivalente a la que sería el flanco sur del sinclinal, y la otra cuarcita ya que limita con el Valle de Alcudia, el equivalente a Cordoneros o la Virgen del Castillo. Y en el medio aquí hay cuarcita de criadero. Y la cuarcita de criadero en un momento se esconde por debajo del carbonífero. Está cubierta por el carbonífero. ¿Eso qué quiere decir desde el punto de vista geológico? Que cuando se sedimentó el carbonífero, la cuarcita de criadero ya estaba aflorando, estaba a nivel de superficie. Eso quiere decir que el relieve que había en el carbonífero superior era muy parecido al actual. ¿Y eso qué quiere decir? Que eso en Almadén, lo podemos extrapolar a Almadén, porque aquí también, entre Valdemanco y Almadén, también tenemos sedimentos carboníferos que están encima, discordantes de todo esto. Pues quiere decir que el mercurio que estaba en los niveles altos de los yacimientos de mercurio ha estado 270 millones de años en contacto con la atmósfera y con el freático. Y cuando se empezaron las explotaciones, esta es una foto de la primera época del entredicho, que ustedes conocerán muy bien, que como saben estaba exactamente debajo del río Val de Azogues. Yo no estaba ahí cuando se abrió, aún no había llegado, pero me lo contaron los que estaban. En los primeros niveles de la explotación salió abundantísimo cinabrio y mercurio virgen, que ha estado esos 270 millones de años en contacto con el agua. Y no había metilmercurio. Entonces, desde el punto de vista geológico, este es un argumento incontestable. Lo que pasa es que, claro, no todo el mundo entiende este tipo de argumentación, pero si se explicase bien, se tendría que transmitir así. Este es el paisaje que pueden ver ustedes de la Virgen del Castillo hacia el río Val de Azogues o hacia el embalse de La Serena. Entonces, si tenemos en cuenta que aquí, debajo de nosotros, se ha explotado 1/3 de todo el mercurio consumido por toda la humanidad, en toda la historia, que ha estado en contacto con el agua atmosférica y freática durante 270 millones de años, y no hay metilmercurio, si lo que dicen los ecologistas fuese cierto, tendría que estar contaminado hasta Portugal, pero desde hace millones de años. Entonces, lo que están diciendo es totalmente falso, y de una forma muy sutil. En la prensa están saliendo cada poco, estas son noticias recientes, el de las sacerdotisas de hace 10 días. Yo cuando lo vi, uno lee el texto y es un catedrático de arqueología y teóricamente
Esto es del Neolítico. En el Neolítico ya sabían hacer metalurgia de mercurio, porque dice que las astrologistas bebían mercurio y se intoxicaban a través de la piel. Y es un señor catedrático de arqueología. También es muy interesante esta otra nota de Pence, el intolerable poder del mercurio de la comarca de Almadén. ¿Quién lo firma? Una señora que es licenciada en Derecho y máster en Ecología Forense. A mí me gustaría saber qué es ecología forense. Es decir, ¿qué están haciendo? ¿Ecología de los muertos? Y además con una licenciada en Derecho. O sea, el rigor técnico. Pero claro, ecologistas en acción. Tienen realmente patente de corso para publicar lo que quieran, donde quieran. Y si leemos el texto es realmente espectacular. Es decir, ahora resulta que el cinabrio es capaz de generar azufre gaseoso. Yo no lo digo, lo dice ahí, azufre gaseoso, que si se absorbe por la piel, o sea, ahora el mercurio se puede absorber por la piel, produce una cosa que se llama hidrarginia. O sea, que no sabe ni los términos técnicos, pero se atreve a publicarlo. Eso está publicado hace 4 días también, ¿eh? Lo he traído a título de ejemplo. Pero noticias como esta están saliendo todos los días y son los que la gente tiene en la cabeza. Vamos ahora a un documento más serio. Todos ustedes habrán oído hablar, me imagino, del convenio de Minamata. El convenio de Minamata es el que vino como consecuencia del famoso proceso de contaminación en Japón de la bahía de Minamata. Ahí realmente la gente sí se contaminó, enfermó por comer pescado. Pero ese pescado era porque había industria química en la bahía que vertía y echaba metilmercurio, no mercurio metálico. Entonces, la mayor parte de los gobiernos del mundo, como ese convenio está promovido por la ONU, lo está firmando. Ahora, ¿cuántos geólogos, cuántos ingenieros de minas han participado en escribir ese convenio? Como decía el humorista El Peric, se cuenta con los dedos de la oreja. Y ahora, si vamos a los países que lo están firmando, vamos a los ministerios de medio ambiente de Honduras, Ecuador, Perú, lo que quiera, que lo están firmando, ¿cuántos ingenieros de minas o geólogos hay en ese ministerio de medio ambiente? Los mismos. Los mismos, porque medio ambiente se considera que es un tema de biología, no hace falta geología. Y el sustrato geológico nunca se tiene en cuenta. Es decir, que se están tirando millones cada año. Vamos a ver un ejemplo de texto tendencioso, sutilmente tendencioso. El convenio de Minamata tiene 200 y pico artículos. Vamos a ver el primero. Dice así: reconociendo que el mercurio es un producto químico de preocupación mundial debido a su transporte a larga distancia en la atmósfera, su persistencia en el medio ambiente tras su introducción antropógena, su capacidad de bioacumulación en los ecosistemas y los importantes efectos adversos para la salud humana, el medio ambiente, etc. Esa es la primer párrafo. Entonces, aparentemente está muy bien, pero si nos fijamos un poco, ¿por qué es un producto químico y no un elemento? El mercurio no es un producto, el mercurio es un elemento como el oxígeno, como el calcio, como el hierro, pero si se pone producto en lugar de elemento, ya parece que sea algo antropógeno, ya está la mano de hombre por el medio. Si en vez de eso, ahora decimos, introducción antropógena, ¿qué pasa? ¿Que el mercurio solo se introduce en el medio ambiente por el hombre? No hay mercurio natural, hay mercurio que emana desde abajo por las rocas y hay mercurio que viene de la atmósfera por los volcanes. Pero no, ahí ya se dice que todo el mercurio es antropógeno. Y luego, para rematarlo, ya se dice efectos adversos. Hombre, efectos adversos según. Si es metilmercurio, sí. Si es mercurio metálico, no. Pero esto es lo que viene de la ONU y es lo que está firmando todo el mundo. Y que está, no es que sea no es que lo que digan sea mentira, pero están de una forma tendenciosa dirigiendo la opinión hacia un sector. Bueno, les estoy cansando mucho. Es que cuando yo me pongo a hablar de estas cosas... Bueno, vamos a una breve introducción sobre el tiempo en geología, porque no se puede interpretar bien el medio ambiente sin tener en cuenta el sustrato geológico, y no se puede entender bien la geología si no se tiene en cuenta el tiempo. Y el tiempo, cómo se fue poco a poco los científicos entendiendo cómo era la historia de la Tierra,
llevó mucho tiempo y muchas batallas. Y costó mucho aceptarlo, y es un ejemplo de lo que cuesta de entrar, lo que decía antes, una teoría científicamente o políticamente incorrecta. Al principio, ustedes recuerdan bien que toda la ciencia, rama, sea la rama que sea, tenía que ser compatible con la Biblia. Todo lo que no fuese compatible con la Biblia, excomunión, no podía ser cierto. Entonces la Biblia era el patrón para explicar todo. Entonces, en 1650, este señor, un arzobispo irlandés, estudió la Biblia con mucho detalle y concluyó que el mundo, el universo, fue creado el 23 de octubre del 4004 a.C., exactamente al mediodía. Y se quedó tan ancho. Y creo que esa noche durmió muy bien. Después de eso, vino este señor. Esta es la época de la Ilustración, en pleno enciclopedismo. Esta es la misma época en que los nombres ilustres que estoy leyendo ahí estaban estudiando en Freiberg, becados por Carlos III, y cuando se fundó esta misma academia por esa gente. Entonces, en esa época, el señor de Clerc, conde de Buffon, en aquella época se creía que el infierno estaba debajo, es decir, el centro de la tierra era ígneo, era todo calor y el cielo debía estar arriba. Entonces, haciendo estudios termodinámicos, la velocidad a que se estaba enfriando la Tierra, calculó, termodinámicos con los conocimientos de la época, pero calculó que la Tierra estaba situada entre 75.000 y 168.000 años, más o menos. Evidentemente tuvo que retractarse enseguida para no ser excomulgado como Galileo más o menos, porque eso era inaceptable para la ciencia. ¿Cómo se apañaban los geólogos en la época para hacer compatible esto? Pues realmente era una galimatías. En esta época había dos teorías sobre el origen de la Tierra: los catastrofistas, que decían que había habido grandes catástrofes y cada estrato era una nueva aparición de faunas nuevas, y los uniformistas, que decían que todo había ocurrido a la misma velocidad que ocurre hoy. Por supuesto, la Iglesia se decantó inmediatamente por los catastrofistas porque el diluvio universal encajaba muy bien en esta doctrina. Hasta que llegó este señor, Lyell, que en este libro, Los elementos de geología, en 1841 estableció las bases de la geología actual, que indica que todo ocurrió en el pasado a la misma velocidad que lo estamos viendo ahora. Entonces, como uno en los años que vive no ve que el paisaje cambie, y para ver los cambios que en los procesos, aquí ha pasado algo que yo ya no entiendo. Ah, ya está, menos mal. Bueno, entonces para poder explicar todo lo que las evidencias geológicas mostraban, hacían falta muchos más años que esos que había incluso dicho Buffon. Pero eso era muy difícil de compatibilizar con la Iglesia. Este es un libro clásico de elementos de geología publicado en Estados Unidos, y para que vean, lo he traído como ejemplo de cómo se tenían que calentar la cabeza. Hay un capítulo dedicado al origen de la Tierra, y aquí viene a decir que al principio Dios creó el cielo y la tierra, y que ese fue el principio del tiempo. La Tierra fue creada y antes de nada no existía nada. Y esto fue el principio de los tiempos, y antes era eternidad. Luego, para aclararlo un poco mejor, nos dice, ¿qué es lo que conocemos de la creación? ¿Cuánto tiempo pasó la creación? Aquí viene a decir más o menos que eso es un dato irrelevante, que no nos ha sido revelado, que si hubiese sido importante nos lo hubiesen dicho. Y como no lo han dicho, no hay que hacer caso. Esto está escrito en un libro de ciencia, porque algo tenían que escribir los geólogos para decir algo y no ser excomulgados. Ese es el tipo de cosas que se contaban. Hay libros apasionantes de esta época que intentaban compatibilizar la ciencia con la Biblia, demostrar científicamente lo que decía la Biblia. Entonces, por ejemplo, la cosmogonía de Moisés comparada con los hechos geológicos, o la teoría bíblica de la cosmogonía y la geología. Leer estos libros es apasionante, porque uno, si va a un capítulo de la Biblia que dice pues, que Moisés cruzó las aguas del Mar Rojo, pues hubo un cataclismo con un tsunami que permitió que cruzase, que no sé qué.
que cuando llegaban a Canaán, a la tierra prometida, encontraron racimos de 40 kilos de uva, pues que las condiciones climáticas, bueno, se explica todo. Y también se establece una cronología. Aquí está el cuadro cronológico de la historia sagrada. Se establecen varios periodos, desde la aparición del hombre hasta el diluvio, 1650 años, desde estos otros periodos hasta Abraham, hasta la salida de Egipto, hasta la era cristiana. En total, respecto a 1841, el mundo fue creado 8773. Esto fue el tope que admitió la Iglesia, ya no admitió más. Y era absolutamente insuficiente todavía para los geólogos. Este señor, que era Lord Kelvin, muy famoso, el científico más famoso de su época, le hizo un flaco favor a la geología, porque los geólogos ya estaban proponiendo edades más antiguas de las que él propuso. Él propuso edades de hasta 100 millones de años, basados también en cálculos termodinámicos, pero es que luego lo rebajó a 24, pero la termodinámica que él tenía no conocía todavía los procesos de fisión nuclear. Entonces, al calcular la edad del Sol y del sistema solar, no podía tener en cuenta la fisión nuclear. Entonces lo rebajó hasta 24. Ya había geólogos que decían que la edad de la Tierra tenía que ser más que eso. Pero, como Kelvin era una autoridad, nadie se atrevió a combatir a Kelvin. En este momento, en la historia de la ciencia, no había todavía geología, biología, era todo naturalistas. Y la geología era la ciencia más popular en aquel momento. Empezaron a aparecer los grandes dinosaurios, este debate apasionaba a la sociedad y todos los días había grandes noticias en relación con la geología. Pero cuando llegó este periodo ya eso había pasado de moda, fue sustituido a principios del siglo XX por la energía atómica, el átomo de Bohr, las cosas de Einstein, ya tomaron la iniciativa. Pero este señor, que es muy poco conocido, fue el primero, uno de los pioneros de la tectónica de placas, uno de los pioneros en obtener edades radiométricas con isótopos, y estableció una edad de 3.000 millones de años, que fue absolutamente rebatida por la comunidad científica, porque en aquel momento se creía que el universo era más joven que eso. Entonces, ¿cómo iba a ser la Tierra más joven que el universo? Entonces, no le hicieron prácticamente ni caso. Poco después salió este otro, que tampoco conoce nadie, el señor Patterson, que estableció con uranio-plomo una edad de 4.550 millones de años, que con muy pocas variaciones es la que se admite en la actualidad. Esta es la edad del planeta. Ahora ya esto es coherente con el Big Bang, el principio del sistema solar. El Big Bang son unos 6.000 millones de años. No ha habido ningún geólogo que haya ganado el Nobel, pero si alguno hubiese tenido que ganarlo, era este. Si hoy tenemos gasolina sin plomo, se lo debemos a él, porque él, cuando empezó a hacer sus mediciones, encontró que había más plomo del que tenía que haber, y ese plomo venía de las gasolinas. Sus ideas y el defender que había que quitar el plomo de las gasolinas le llevó a tener pleitos a título personal con todas las petroleras de Estados Unidos, y tuvo muchos líos, pero al final realmente es el que tenía razón. Entonces, vamos a ver cómo se aprovecha todo esto en el cambio climático, toda esta visión de la historia de la Tierra. Cuando nos hablan del cambio climático, lo primero, siempre nos enseñan imágenes como esta. Esta es una zona pantanosa, un arrozal desecado, como ocurre todos los años. Si la foto la hubiesen sacado 6 meses antes o 6 meses después, la foto sería esta. Pero esa no la enseñan nunca. Enseñan la otra. Es decir, es el impacto visual para una visión parcial de la realidad. Porque cíclicamente esas zonas están así y así, pero la otra nunca la enseña. Entonces, que hay evidencias del cambio climático, hay muchas, ahora las analizaremos. Pero, ¿cuál es la opinión? El cambio climático se ha instalado ya en la conciencia como una realidad inmutable. Es decir, nadie duda del cambio climático y que el cambio climático es consecuencia exclusiva de la actividad humana. Eso es lo que piensa la mayor parte de la gente, porque la están bombardeando todos los días con eso. Y eso hace que salgan noticias de la misma forma que hemos visto antes, noticias sobre el mercurio, sobre el cambio climático, están saliendo muchas más. Yo comentaba esta mañana que tendríamos que hacer una especie de Oscar a la estupidez medioambiental.
y la competencia está muy reñida. Voy a poner algunos ejemplos de noticias recientes. O sea, ahora el cambio climático puede afectar a la gripe, puede agraparlo. Cuanto más cambio climático va a haber más gripe. También el Imperio Romano cayó por el cambio climático. Todas son de este año, ¿eh? Y en algunos medios de primer orden, no periodicuchos. En Asturias están muy preocupados porque se van a acabar las manzanas y no van a poder hacer sidra. Entonces, eso en Asturias es un problema realmente grave. Sí. La violencia de género no podía escapar. Estamos cerca del Día Internacional de la Mujer y el cambio climático también puede aumentar la violencia de género. Y creo que la mejor es la última, porque hay que dejar de comer jamón porque, bueno, y esto sale en el mundo, sale en el mundo. Entonces, bueno, creo que si yo tuviese que dar el Oscar, está muy reñido, a ver quién es el más idiota de todos. Bueno, que hay cambio climático es indudable y hay muchas evidencias de ello. Quizá de lo que se refiere a los últimos años, esta es una evolución muy clara, un calentamiento galopante desde el siglo XVIII hasta ahora. Esto es incontestable, pero digamos, aparte de estas hay otras evidencias, digamos que un poco más serias, pero poco más serias. Este es el desierto de Tassili en Alger, en Argelia. Este es un desierto muy desértico, como ven ustedes, pero ahí hay pinturas rupestres con esta fauna. Jirafas, elefantes, hipopótamos, es decir, que el clima, para cuando esa gente vivió ahí y hizo esas pinturas, el clima allí tuvo que cambiar. Y cambió sin intervención humana, porque en las crónicas de los faraones está bien documentado que cuando el clima cambió, esta gente tuvo que moverse y tuvo que emigrar hacia Egipto. Y los faraones se tuvieron que defender de ellos porque se sentían amenazados. Es decir, que hay elementos suficientes para decir que el clima de verdad está cambiando. Esta es una evidencia más reciente. Esta es una foto que hice pasando por allí, por el glaciar del Ródano, en Suiza, en el año 87. Y luego un día, hojeando un libro antiguo, encontré esta foto. Por casualidad está tomada casi desde el mismo punto. Ustedes ven, estos picos son exactamente los mismos que estos. Esta vaguada, pero aquí la lengua del glaciar está cortada ahí. En el año 1913 la lengua llegaba hasta abajo. Es decir, realmente los glaciares están retrocediendo. Eso es innegable. Lo que hay que tener cuidado al interpretar es si es algo nuevo, es algo que ha pasado siempre, y si es algo realmente que se debe a la actividad humana. Los datos más científicos y más serios se han obtenido en los casquetes polares. Los casquetes polares, este es el de Groenlandia, tiene unos 3.000 metros de espesor, se hacen sondeos en el hielo, los sondeos se recoge el testigo, los testigos se tratan con mucho cuidado y se analiza banda a banda. Cada bandita es la nieve caída en un año. Entonces, la nieve al caer se acumula, se va acumulando nieve encima y con la presión se va haciendo hielo. Pero cuando esa nieve cae y cuando se hace hielo, atrapa aire. Y ese aire se puede analizar. Y al analizarse se puede saber cuánto CO2 tiene, cuánto oxígeno tiene, y por el polen se puede saber también por el carbono 14 la edad. Es muy importante que, entonces, estos no son datos indirectos, es una medida directa. Hay un isótopo de oxígeno, el oxígeno 18, que es bien conocido, que es proporcional a la temperatura media. Entonces, así se han construido estas gráficas. Estas gráficas ven la evolución desde hoy hasta hace 450.000 años. Y en los últimos 450.000 años, la línea roja equivale al CO2 y la línea azul equivale a la temperatura media. Vemos que hay 4 ciclos de calentamiento, enfriamiento en 450.000 años. Y que aquí hay un calentamiento así, brusco, pero que es igual que el que hubo hace 150.000, hace 250.000 y hace 350.000.
no es nada nuevo. Cuando aparecieron estas gráficas, hubo mucha gente que dijo, eso no puede ser representativo de todo el planeta. Tiene que haber, eso es un efecto parcial. Pero los mismos sondeos se hicieron en la Antártida y salió clavado. Lo mismo, en el Polo Norte y el Polo Sur tienen la misma evolución. Entonces, esto hizo resucitar las hipótesis de un señor que se llama Milutin Milankovic, astrofísico serbio, que había publicado esto ya casi a principios de siglo y nadie le había hecho ni caso. Él predijo esta evolución en base a datos astronómicos. Si ahora estamos en invierno y hace más frío, no es porque la Tierra esté más lejos del Sol. Ahora, en invierno, la Tierra está más cerca del Sol que en verano. Lo que pasa es que el ángulo de inclinación del eje de rotación es más alto y entonces la radiación solar es más débil, a pesar de estar más cerca. Pero eso no siempre es así. Hay una serie de movimientos, el de excentricidad, el de inclinación del eje, dirección del eje de precesión, que todo esto va cambiando con el tiempo. De forma que él predijo que cuando la excentricidad y la inclinación del eje sea máxima en la distancia más larga de la elipse, de la órbita, sería una glaciación. Y cuando sea al revés, sería un periodo cálido. Y en base a esos cálculos, predijo esta evolución. Esta sería la temperatura actual y esto sería la evolución de la temperatura en el futuro y la pasada en función de esos cambios en la órbita del Sol. Si ahora comparamos eso con lo que se ha medido en el Polo Norte, la coincidencia es más que importante. Más que importante. Entonces, ahora veremos que hay más cosas además. Es decir, no es un fenómeno nuevo, no está inducido por el hombre y sí ha existido ya muchas veces a lo largo de la historia de la Tierra. Y estos son datos objetivos. Estas son las gráficas que aparecen normalmente en los periódicos. 2000 años o 1000 años de historia y de repente, ¡plaf!, un calentamiento que es el que estamos viviendo ahora. Esta gráfica tiene varios trucos, porque está trucada. No se dice, por ejemplo, esto es una supuesta media y este es el margen de error reconocido. Es decir, que esta gráfica realmente, desde el punto de vista estadístico, podía estar aquí arriba, porque el margen de error es ese. Si la gráfica está ahí arriba, el calentamiento ya no es tan brutal. Segunda mentira. Aquí se están mezclando datos indirectos, coeficientes de evaporación, anillos de vegetación, etcétera, con datos de medidas reales del termómetro. Pero el termómetro, tenemos solo termómetro desde hace 200 años. Entonces, dicen que han hecho un cálculo estadístico para homogeneizarlo, pero estos datos no son homogéneos con estos, porque aquí no había termómetro, aquí sí. Y la tercera mentira es, ¿dónde están puestos los observatorios? En los núcleos urbanos. Todos sabemos que en el núcleo urbano hay una contaminación térmica por actividad humana, por vehículos a motor, por iluminación, etc. Es decir, estas mentiras no son representantes del medio. Luego veremos que cuando aplicamos, intentamos obtener una gráfica a partir de los datos de los sondeos del hielo, no sale así. Pero bueno, vamos a dejarla ahí de momento. Esta es la gráfica de la evolución de la temperatura conocida por datos geológicos desde hace unos 2.500 millones de años. La línea vertical es la temperatura actual y la línea negra son las oscilaciones registradas en los sedimentos desde hace 2.500 millones de años. Primero, vemos que en el momento que estamos no es ni el más frío ni el más caliente y que ha habido calentamientos y enfriamientos mucho más bruscos que los que ha habido ahora. Todos ellos mucho antes de que el hombre apareciese. Si ahora tomamos este periodo de aquí y hacemos el zoom a lo que hemos visto con las gráficas de los sondeos de hielo, si tomamos los últimos años, la evolución del calentamiento no sale así, porque evidentemente si miramos solo los últimos 200 años nos va a salir así la tendencia,
Pero si miramos solo 450.000, la tendencia no sale así, porque eso es lo que se refleja de los datos recogidos hace 450.000 años, lo cual es evidente que va a haber muchas oscilaciones, la evolución no es lineal, pero el promedio, que haya un pequeño calentamiento aquí, no quiere decir que no se vaya a seguir manteniendo la tendencia que ha venido existiendo desde hace cientos de miles de años. Si miramos más atrás, cogemos un periodo más largo, la tendencia es así. Aquí ya tenemos 60 millones de años de evolución. Y es evidente que la tendencia es esta. Y aquí hay muchos ciclos de calentamiento-enfriamiento. Cuanto más para atrás nos vamos, más difíciles son de cuantificar, pero cada una de estas subidas y bajadas corresponde a uno de estos ciclos. Y esta es la historia de la Tierra que está registrada en los sedimentos. Entonces, vamos un poco más allá. Vamos a coger ahora los últimos 1000 años. Y en vez de usar las gráficas mezcladas con los termómetros, vamos a coger los datos del hielo. Nos sale esta evolución. Y esta evolución es perfectamente coherente con los datos históricos. Por ejemplo, este pico de calor que tuvo lugar hacia 1100, 1200, corresponde cuando los vikingos llegaron a Groenlandia. Y le llamaron Groenlandia, Greenland, que significa la tierra verde, porque era verde en aquel momento. Al cabo de 100 años tuvieron que salir por piernas, porque vino el enfriamiento y allí no podía vivir. Y ha quedado deshabitada hasta hoy. Y esto está perfectamente documentado hasta en los archivos del Vaticano, porque estos son los restos de una iglesia y esas iglesias están documentadas. Si nos vamos a Austria, con el deshielo del glaciar que está retrocediendo, están saliendo labores mineras que existían en la Edad Media, que fueron cubiertas por el hielo cuando el hielo avanzó y ahora están quedando al descubierto. Es decir, que esos datos, esta gráfica que nos da el hielo, es perfectamente coherente con todo lo que sabemos ya de datos históricos. O sea que esto, se puede decir, es rigurosamente falso. Y sin embargo, es con lo que están bombardeando todos los días a la opinión pública. Pero vamos un poquito más allá. ¿Por qué donde más se está calentando el planeta, según esos datos estadísticos, es donde hay menos población y menos efectos contaminantes? Debería ser al revés. Son las zonas más deshabitadas en las que se está detectando ahora un calentamiento mayor. Desde que han aparecido los homínidos, eso ya lo hemos visto, lo normal es el enfriamiento y el calentamiento. Ha habido más de 50 ciclos, no la estabilidad. Y los datos que tenemos desde que tenemos termómetro suponen el 0,0000004% de la duración de la historia de la Tierra. Y entonces los señores ecologistas están queriendo predecir el futuro con base a estos datos. Creo que desde el punto de vista estadístico se tiene que considerar que son muy poco fiables. Vamos un poquito más allá. Nos están diciendo todos los días el CO2, el efecto invernadero. ¿Qué quiere decir el efecto invernadero? Que como hay una capa de CO2, esa capa de CO2 produce que haya un sobrecalentamiento. Según esto, cuanto más CO2 haya, más aumenta la temperatura. Y sin embargo, las gráficas nos dicen lo contrario. Aquí, primero sube lo azul, y lo azul es la temperatura, y luego sube lo rojo. Aquí, primero sube lo azul, y luego sube lo rojo. Es decir, los datos nos indican que el aumento de CO2 es consecuencia del aumento de temperatura, no al revés. Lo cual, todos los modelos de predicción de cambio climático para el futuro son rotundamente falsos. Y ahí hay datos que lo comprueban. Nadie se está cuestionando esto porque todo el mundo está trabajando en cambio climático en relación con los últimos 200 años. Nadie está teniendo en cuenta la historia de la Tierra. Entonces, ya se me ha pasado la diapositiva. Ahora vamos a suponer que realmente viene un aumento de temperatura. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? Todo el mundo está preocupado. ¿Qué pasaría? Bueno, vamos a ver lo que ocurrió en un momento determinado de la historia de la Tierra, que la temperatura aumentó muchísimo. El máximo más conocido, que fue en el Cenozoico.
Entonces, en el Cenozoico, estos son millones de años, esto es temperatura media y esto es aparición de especies nuevas. Es decir, cantidad productiva de la biodiversidad. Cuanto más temperatura, más especies nuevas. La vida en el planeta no se resintió para nada, todo lo contrario. Este máximo coincide con la formación de carbón de la mina que hemos visto antes en Colombia. Y los ejemplares de fósiles que aparecen ahí son espectaculares. Una cantidad de tortugas gigantes y de reptiles gigantes, a pesar de que había mucho CO2, muchos más grandes que los de la actualidad. Es decir, que la vida no se resiente gran cosa porque aumente la temperatura ni aumente el CO2. Entonces, esto tampoco nos lo dicen casi nunca. El último problema del cambio climático. Siempre nos están amenazando, sobre todo para los que vivimos en las regiones costeras, que va a subir el nivel del mar. Creo que ayer mismo en Telediario dijeron ya alguna cosa de esta. Entonces, bueno, esta es la rasa litoral de Asturias, la zona de Cabo Peñas. Ahí tienen ustedes el nivel del mar actual, pero esa llanura, con evidencias geológicas, nos indica que el nivel del mar hace 1,5 millones de años estaba ahí. 150 metros por encima del nivel actual. A veces igual que ha subido, ha bajado. Esta foto, que algunos de ustedes conocerán, es la zona de Cabo San Antonio, en el límite entre Valencia y Javea, el Mongó, y ahí ven ustedes otra llanura del mismo tipo. Hace unos cuantos millones de años el nivel del mar estaba ahí. ¿Eso quiere decir que el nivel del mar ha subido y ha bajado tanto? Tampoco. Es que siempre vemos a la Tierra como algo estático, pero la Tierra no es estática. Sabemos por la tectónica de placas que se mueven, y se mueven en horizontal y se mueve también en vertical. Y hoy, con los GPS, lo podemos medir. Entonces, España ya tiene una red de GPS y hay un proyecto para medir los desplazamientos. Esta es la estación de Lleves, de Guadalajara, con medidas que van desde el 2001 al 2012. Y estos son los desplazamientos observados en la X, en la Y y en la Z, es decir, en horizontal y en vertical. Y esos desplazamientos han sido de 20 centímetros en 10 años. Es 20 centímetros en 10 años en la X. Eso es lo que se está moviendo España, porque España se está separando de América, porque el Atlántico sigue abriéndose. Estos son los desplazamientos que hoy podemos medir. Pero si vamos a algunos sitios un poco más agitados, esta es la estación de Lorca, en Murcia, donde tuvimos el terremoto. Entonces, en Lorca, el desplazamiento de la Z ha sido de 40 centímetros, mucho más rápido porque es una zona sísmica. Entonces, no siempre que el nivel del mar sube y baja es porque se deshiela, es porque la Tierra por sí misma también sube y también baja. Entonces, ya para terminar, 7 aspectos clave del cambio climático, para poner las cosas claras, de acuerdo con todo lo que hemos dicho. ¿Está realmente cambiando el clima? Sí, rotundamente sí. En cambio, el clima está cambiando. ¿Pero está contribuyendo la actividad humana al cambio climático? Bueno, probablemente sí. El problema es en qué porcentaje. ¿Ese porcentaje es, digamos, sustantivo y significativo o es insignificante comparado con la evolución del planeta? Pues por mucho que diga quien lo diga, lo más seguro es que quién sabe. Es decir, no tenemos elementos para poder decirlo. Pero lo más probable es que sea muy insignificante y mucho menos de lo que nos quieren hacer creer. ¿Es necesario frenar la contaminación? Eso sin duda. La contaminación del planeta hay que tenerlo limpio. Pero ¿la actividad humana está dando lugar a un calentamiento inusual y desconocido en la historia de la Tierra? Rotundamente no. Hemos visto que hay datos que ha habido calentamientos más bruscos y más fuertes que el actual. ¿Las actividades humanas son las desencadenantes del cambio climático? Tampoco, porque sin estar nosotros aquí ya ha habido muchas veces. ¿Está dando lugar a cambios acelerados más rápidos que los registrados anteriormente? Tampoco. Hay evidencias de que en algunos momentos de la historia los cambios han sido incluso más rápidos de los que se están produciendo ahora. En los periodos interglaciares ha producido cambios más rápido que en el último siglo. Y esta es la pregunta del millón. Esta problemática
está siendo correctamente transmitida a la sociedad. La sociedad se está transmitiendo mentiras. Entonces, esa es la visión geológica del cambio climático. Entonces, hace unos meses di esta misma conferencia, no esta misma, algo parecido, en Valencia, y en la audiencia, aparte de mucha gente que no conocía, había compañeros de colegio, de la infancia, que al terminar, con la confianza que da la amistad de años, me criticaron duramente por ser negacionista. Ahora, todo lo que... En España somos siempre bipolares, y o es blanco o es negro. Entonces, si no es tal, negacionista. Y dije, todo lo contrario. Los geólogos nunca podemos negar el cambio climático, porque no os olvidéis que el cambio climático es un invento de los geólogos. ¿Quién descubrió el cambio climático? Los primeros evidencias del cambio climático fueron las glaciaciones. Y eso es un descubrimiento de los geólogos. Y todo esto evidencia que hay cambios climáticos, muchos. Lo que negamos los geólogos es que haya un solo cambio climático y que esté hecho por la fuerza o por la actividad humana. Eso es otra cosa. Entonces, el planeta hay que cuidarse, siempre. Pero tenemos que tener en cuenta su dinámica. No tiene sentido legislar en contra de la naturaleza. Esa gente, hay países que han creado ministerios del cambio climático. Es decir, vamos a parar el cambio climático. Eso es imposible. Es decir, vamos a parar el cambio climático es como si dijésemos, nos gusta más el verano, no queremos que haya invierno. Vamos a hacer fuerza todos. ¿Cómo lo paras? Es que es imposible. Bueno, entonces que no tiene sentido legislar ni gastar de manera idiota millones de dólares para algo que es inútil. Hay un famoso periodista, Martín Ferrán, que hace años dijo esta frase que a mí me encanta, porque refleja muy bien la situación. Aunque en el Parlamento se reúnan todos y deroguen la ley de la gravedad, solo por derogarla, las sillas no van a votar. Es decir, la naturaleza va a su aire. Y entonces también tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Somos la especie que más ha cambiado el planeta, eso no hay duda, pero no somos tanto como nos creemos. Muchas gracias por su atención. Sí, hombre, todas las que... Creo que no ha sido, a mí por lo menos no me ha defraudado la conferencia, era más o menos lo que yo esperaba, está muy, quizás por encima de lo que yo esperaba, y bueno, si ahí me gustaría que hubiese un poco de debate, si alguien dijese lo contrario de lo que ha dicho él. Nos has convencido. Bueno, es que, perdón por la fonía, es que aquí, digamos, es fácil hablar, sobre todo el tema de mercurio, porque todo el mundo lo entiende bien. Explicar estos problemas de mercurio en otros foros es más complicado. Sí. Sí, bueno, a mí, sabes que soy Luis Mansilla, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Nos conocemos desde hace tiempo. Sí, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Sobre todo en las dos primeras cuestiones que has intervenido, ¿no? Porque en las otras cuestiones hay mucho que debatir, ¿eh? Porque eso que dicen tus amigos de negacionistas, etcétera, hay que debatirlo y hablarlo mucho, ¿no? Sí, ya lo sé. Ya. Porque en las preguntas que has dejado, y las 7 preguntas, hay algunas que también tienen cierto carácter tendencioso, pero bueno, eso es una cuestión a debatir. Sí. Pero en las dos cuestiones primeras sí me gustaría hacer algún comentario. ¿Por qué? Porque estás en una escuela de ingeniería de minas y aquí nos debatimos entre la vida y la muerte por el tema de la minería. Y todo eso que tú has dicho, evidentemente aquí es muy fácil de decirlo. Ahora, lo que sí me gustaría preguntarte es, ¿cómo harías tú para revertir eso? No solamente a la sociedad, sino a la gente que tenemos más cerca. Es decir, a los políticos que de alguna manera tienen que instrumentalizar normas para hacer realidad eso. Porque claro, yo hace poco me encontraba en un ambiente mucho más fuerte. Bueno, primero voy a contar un pequeño detalle. Aquí en esta misma casa, hace un año y medio, organizamos un congreso sobre patrimonio minero, geológico minero. Y vinieron algunos de estos ecologistas, concretamente de la Facultad de Letras, geógrafos, que estaban en contra del tema de las tierras raras. Hicieron una exposición bastante interesante sobre el mundo de los volcanes, lo que están haciendo allí, y al final nos pusieron una pancarta que decía no a la minería de las tierras raras.
un poco en plan, digamos, de levantar polémica. Bueno, pues al año nos los encontramos en una conferencia en Ciudad Real y claro, cuando tú ves a este tipo de personas que con solamente decir una palabra todo el mundo le sigue, pero cuando ves que este tipo de personas no tienen argumentos después de un debate gordo y te sacan el móvil o le sacas tú el móvil y le dices, oye, el Samsung Galaxy S10 que tienes en el bolsillo, ¿estaría dispuesto a no tenerlo? Y te dicen, ¿sabes lo que no estoy yo dispuesto a tener? Es a eso al lado de mi casa. Lo que hagan en otros sitios, nada. Entonces, esa hipocresía, ¿cómo la combates? ¿Cómo combates eso que hemos estado comentando fundamentalmente con las normativas? Porque aquí en este país estamos hartos de ver a nuestros políticos de que en un momento determinado te dicen blanco y en otro momento determinado te dicen negro. ¿Cómo combates tú eso, sobre todo desde aquí? Porque la gente no entiende que todo lo que nos rodea está vinculado con el mundo de la minería. Absolutamente todo. Todo. Y evidentemente hay mala praxis, como tú has dicho, pero ¿cómo cambiarías tú eso? O por lo menos, ¿qué ideas tienes para...? La pregunta es bien difícil porque ese es el meollo de la cuestión. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad, todo el colectivo de profesionales de ciencia de la tierra, incluyendo ingenieros de minas y geólogos, por no estar continuamente en la palestra cuando salen este tipo de noticias y no contestarlas sistemáticamente. Es decir, yo creo que nuestros colegios profesionales son menos poderosos o tienen menos quórum que otros colegios de médicos, por ejemplo, que inmediatamente si sale un problema que afecta a su profesión, están en la prensa inmediatamente. Ahí creo que hemos pecado de pasividad. Pero el problema principal es de acceso a la opinión pública. Y ahí también tenemos que hacer más. Es decir, los medioambientalistas, teniendo unos recursos técnicos y una ignorancia absoluta de lo que tienen entre manos, se llevan el gato al agua porque el rigor científico les da absolutamente igual. Ellos van a contar la historia y ese, digamos, quiero contestar también a nivel individual. Si yo he escrito esa novela es para contar estas historias de forma que sean accesibles para gente que no es especialista. Porque una gran parte de esta culpa son las ONGs ambientalistas. Es decir, las ONGs ambientalistas son mercantilistas y que están buscando recursos y no les importa, digamos, mi visión de la realidad viene condicionada porque yo estoy viendo lo que hacen las ONGs allá. Las ONGs recaudan aquí, pero lo gastan allá. Y la gente que vive aquí solo sabe lo que ellas transmiten, pero no ven cómo se lo están gastando. Y están tirando dinero a expuestas. Y aquí la imagen que se tiene de las ONGs es que son sociedades o entidades sin ánimo de lucro. Si a mí me contrata el Banco Mundial para ir a hacer un trabajo a Botswana, yo soy un geólogo o yo soy, digamos, un profesional contratado. Si a mí me contrata una ONG, yo soy un cooperante. Y la palabra cooperante implica eso. A pesar de que ese cooperante puede estar ganando el doble que yo. Porque hoy en día los salarios más altos los pagan las ONGs. Entonces, este tipo de cosas es el que hay que denunciar y salir y decir y rebatir este tipo de comunicaciones. De todas formas, y vuelvo al lado profesional de la cuestión, el fondo de la cuestión está en los políticos, aquí y allá. Porque todos los políticos de todos los sitios que están tomando decisiones de esto son absolutamente ignorantes de lo que están tomando. Todos los ministerios de medio ambiente del mundo y las consejerías, hasta en los países desarrollados, biólogos y botánicos. Porque lo que importa es la flora y la fauna. La geología nunca participa en el medio ambiente. Entonces hay una carencia absoluta de datos de valores de fondo. Entonces la batalla es muy ardua, la batalla es muy difícil, llevamos mucho territorio perdido, pero el único argumento es combatirles con las mismas armas que ellos. Y es medios de comunicación y medios de comunicación. Y eso tienen que ser las asociaciones profesionales. Porque lo que hagamos tú y yo a nivel individual tiene un efecto pequeñísimo. No solo aquí, es decir, eso es a nivel general, en todo el mundo.
y de los problemas de las 7 preguntas de medio ambiente luego discutimos. Está aquí un compañero que ha trabajado conmigo en algunos proyectos por ahí, Francisco. Él nunca había tenido ocasión de escuchar lo que yo decía de estas cosas, pero como tú también has podido... Más razón que un santo. Y ahora mismo, cuando acabas de nombrar lo de las ONGs, me viene a la cabeza una ONG que debería ser una sociedad anónima, llamada PACT. Sí, PACT. La conozco. Vergüenza. Una ONG que de cara al público está, digamos, apoyando a la minería artesanal, haciendo una organización, según dicen ellos, sobre ese pequeño sector de dinero, pero lo que hacen al final de cuentas es dimensionar el mercado del coltan y vender los datos a una sociedad anónima inglesa. Eso lo denuncié. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Claro, te dieron para el pelo. Claro. Sí. Francisco, Sí. está contrastado. Sí. Ahora, si tú te quieres mojar o no te quieres mojar, Sí. Para confirmar lo que dice Francisco, 2 anécdotas que no me ha contado nadie. Una, conocéis también el desastre de Aznalcóllar, cuando pasó a Aznalcóllar. Allí se usó la palabra irreversible 2000 veces. Los lodos tóxicos el pH fue recuperándose con la distancia, los lodos no llegaron a Aznalcóllar, no murió ni un pato, porque si no lo hubiesen sacado hasta la saciedad, pero digamos que al cabo de 7 años el parque de Aznalcóllar fue declarado el mejor parque natural de Europa. ¡Coño! Y eso que era irreversible. Bueno, cuando se estaban limpiando los lodos, allí fueron brigadas de voluntarios, etc. Y de repente estaba allí todo el mundo trabajando, sacando lodos, cargándolos en camionetas, y llegó un Land Rover con un cámara de televisión y salieron 3 tipos vestidos con un mono blanco como si allí hubiese residuos nucleares. O sea, no un mono de trabajo, no, pero con máscara y todo. Entonces, cogieron una pala, hicieron como que paleaban, el cámara los filmó, se metieron en el Land Rover y se marcharon. Esas imágenes fueron las que salieron en todos los telediarios del mundo. Es decir, que eso es manipulación de la realidad, deliberada para recaudar fondos. Punto. Otro ejemplo. En un proyecto que hice en Nicaragua, había una zona donde el Estado otorgaba un título minero, con el título en su mano legal, la empresa iba a la zona y el alcalde no les dejaba entrar. Ahí había unas brigadillas que impedían que esta zona es libre de minería y tal. Luego se supo que ese alcalde estaba subvencionado por una ONG y que la ONG le daba tanto dinero por operación minera que no se iniciase. Supongo que ese dinero iba religiosamente a las arcas de la municipalidad. Pero lo más interesante es cuando se supo quién estaba financiando la ONG. A la ONG la estaba financiando un sindicato minero de Canadá para evitar que esa empresa invirtiese fuera de Canadá. Bueno, esa es la realidad de eso de lo que está pasando en el mundo. De una cuestión a lo que tú decías con respecto a la legislación y que está últimamente muy de moda por lo que hemos visto en Málaga, el famoso problema de la legalización de pozos. Sí, claro. Ahí uno se tira la pelota a otro. Sí. Ahí el problema primero es la ignorancia, pero en segundo lugar es la actuación de la sociedad, en este caso del que contrata y del señor Poceros, porque ha salido recientemente un artículo en prensa de los colegios profesionales donde te dice: 1, ley de minas, que te dice muy claro; 2, ITC correspondiente a director facultativo, que te lo dice muy claro; 3, ley de aguas. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué la Confederación Hidrográfica correspondiente va por un lado y la Administración Autonómica, en este caso sección de minas, va por otro lado? ¿Por qué en la Comunidad Autónoma X va por un lado y en la... Pues ahí lo tienes. Entonces, claro, ahora ¿por qué claro, el Colegio de Geólogos, el Colegio de Ingenieros no se persona como acumulación particular al pleito? Eso es lo que tenía que hacer. Claro.
Pero hay que meter un ejemplo más. Pero no Y hay. reciente, en temas que están tan candentes, ¿no? Ese es el tema. Pero es que está la ley, está toda la norma, está todo lo que hay que hacer es aplicarla. Pero claro, Claro. ¿quiénes están digamos, en las directivas de esos sitios? ¿Qué enganches tienen? ¿Cuáles son sus intereses? Dolores de cabeza no. Claro, o como la obra que se ha hecho. ¿Por qué se empieza la obra y no se llama a quien en teoría debe saber? Y se le llama cuando pasa una semana. Pues ese es el Zapatero a tu zapato. ese es el tipo de cosas. Totalmente de acuerdo. Nada más.